a tu vecino esta mañana: tú no eres un accidente. Díselo. Otra vez, dile: tú no eres un accidente. ¿Sabes que tú no eres un accidente? ¿Sabes que Dios te dio la vida a ti y lo hizo con un propósito? Ahora, aquí el asunto claro o clave es que tú conozcas cuál es el propósito de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué vio Dios en Abraham, en Jacob, en Isaac, en Moisés, en Josué, en los profetas, en los apóstoles? ¿Qué ve Dios en el corazón para llamar a las personas para cumplir sus propósitos? ¿Te has preguntado alguna vez: ¿Dios puede usar mi vida? ¿Qué requisitos pide Dios para que Él use mi vida? ¿Qué cualidades busca Dios para usar mi vida? ¿Te has preguntado alguna vez si es que en alguna vez quieres ser usado por Dios? Pero te anticipo que el servir a Dios no tiene que ver con ser pastor, ser apóstol, ser profeta. No tiene que ver con eso. ¿Sabes que tú estás sirviendo a Dios como padre? Digo, en caso que tú seas un buen padre, estás sirviendo a Dios. Lo he enseñado muchas veces. ¿Te has preguntado alguna vez o has entendido alguna ocasión que servir a Dios no tiene que ver con ser pastor, ser predicador, cosas por el estilo? Que no es la única forma de servir a Dios, que hay muchas maneras, y que cuando tú eres un padre responsable y estás haciendo todo lo que está de tu parte para educar, sostener a ese hijo, a esa hija, es una manera de servir a Dios. Porque en ese hijo, en esa hija, hay un gen. Ven, pues un ejemplo. Supongamos que este chico tiene 3 años. Bueno, ya tiene más de 3, pero la idea es esto. Escúcheme bien. Él ya tiene sus años. Pero vamos a ser objetivos, ok. Primero quiero que entiendas, en sus lomos, que es esta parte, cuando la Biblia dice que los hijos de Jacob estaban en los lomos de Abraham, o en los lomos de Abraham estaban los hijos de Jacob, antes de haber nacido estaban en los lomos. Y cuando Abraham cumple la función de padre para su hijo Jacob, ayúdenme, recuérdenme, Isaac cumple la función de padre en Jacob. Cuando él cumple la función, sin ser predicador, sin ser profeta, sin ser nada, solo ser padre, está criando un niño y se esfuerza para criarlo. Gracias. Él está sirviendo al propósito de Dios. ¿Está claro eso? Cuando tú eres un padre responsable, en ese hijo hay genes, hay hijos futuros. En esos hijos futuros está quizá un misionero, un pastor, alguien que va a servir a Dios públicamente. Y tú dices: pastor, yo como padre nunca fui un predicador, yo nunca fui una predicadora, una misionera, pero sí fuiste un padre responsable que sirvió al propósito de Dios a través de tu trabajo. Entonces, cuando tú ¿me pueden parar eso, por favor? Cuando tú
te empeñas en un trabajo, cuando tú te empeñas y te levantas a las 5 de la mañana y en medio de ese frío tú te vas hacia tu trabajo, ¿qué sucede? Tú estás sirviendo al propósito, ¿qué? De Dios. Entonces, esta mañana quiero hablarles sobre qué había en Josué. ¿Qué vio Dios en Josué para sustituir a Moisés en el servicio a Dios? ¿O qué hizo Josué para que Dios lo llamara a un servicio público y que su nombre quedara registrado en las páginas de la Biblia? El tema de esta mañana es servicio, camino al liderazgo. Servicio, camino ¿a quién? Al liderazgo. Entiendo que la palabra liderazgo no aparece en la Biblia, pero el concepto sí. Porque es el que guía, el que va adelante, el que abre camino, el que marca el paso. Ya dijo aquel, caminante no hay camino. ¿Qué cosa? Se hace camino al andar. Entonces el líder es el que abre camino, el que va adelante, el que recibe todas las balas, las flechas en todos los sentidos. Entonces diga conmigo, el líder no nace, el líder se hace. Entonces el líder no nace, el líder se hace. Entonces vamos a hablar un poquito de qué había en Josué. ¿Qué vio Dios en la vida de Josué para llamarlo a un liderazgo poderoso? Ahora, no te sientas mal si tú no vas a salir en periódicos. Tu nombre no va a estar en los periódicos. No te sientas mal. En el cielo tú serás galardonado porque tú eres hijo de alguien que floreció, o eres abuelito de alguien que su nombre está escrito en los periódicos. Se dirá, Dios te va a decir gracias porque con esas manos callosas sostuviste, con tus desvelos sostuviste al hombre que yo usé en la vida. ¿Sí me estoy explicando eso? Entonces quiero que comprendas eso. Vamos a ver primero a Moisés un poquito. La Biblia dice, Josué capítulo 1, a Moisés Dios le llama mi siervo, mi servidor. ¿Por qué lo llama? Porque Dios fue quien formó directamente a Moisés. Moisés tiene casi 40 años en Egipto, y todo lo que le pasó a Moisés estaba en los planes de Dios. ¿Se acuerdan que los niños estaban siendo asesinados cuando Moisés nació? ¿Se acuerdan de eso? Y su mamá dijo, bueno, pues yo no lo voy a asesinar, lo voy a poner en un recipiente y que Dios tome el control. Y Dios tomó el control de ese niño desde ahí, porque Dios tenía propósitos. Crece Moisés, se forma en las escuelas de Egipto, pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y tiene un carácter de 1000 demonios. Lo habían educado como hebreo estudiando en las escuelas egipcias. Tenía mente egipcia, sangre hebrea. Entonces Dios, cuando en su capacidad egipcia, en su que digamos carácter de 1000 demonios, cuando ve a uno de sus consiervos que un egipcio lo está golpeando porque eran esclavos, recuerda, ¿qué hace Moisés? Lo mató. Paréntesis.
Y Dios lo llamó después. Y él se convirtió en uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Un asesino. O sea, tu pasado no es lo importante, sino lo que tú hagas hoy y lo que vas a hacer mañana en Dios. Dios, en medio de todo, lo llevó 40 años al desierto a cuidar ovejas, a conocer el desierto. Y estando en el desierto lo llama. Y 40 años guía a Israel hacia la tierra prometida. Y es conocido como el siervo de Jehová. Pero hablando de hablando de Josué, Josué no es conocido como el siervo de Jehová. ¿Alguien recuerda cómo es conocido Moisés? Como el siervo de Moisés. Josué es conocido como el siervo de Moisés. Dios formó a Moisés directamente, pero Moisés formó a Josué, o Josué se formó a los pies de Moisés. Después de ser siervo de Moisés, después de probar su servicio en la vida de Moisés, Dios lo llama a que su nombre esté escrito en la Biblia. Pero antes de ser un hombre que Dios honró, primero fue un hombre que sirvió a Moisés. Y vamos a ver un poquito eso. ¿Qué características entonces encontramos en Josué para el servicio a Dios? Y la primera característica que yo encuentro es la primera. Vamos a ver varias, pero la primera es la actitud de servicio. Y vea conmigo dos pasajes. Éxodo 24, 13. Antes de ser el gran líder y el siervo de Dios, Josué primero fue un servidor de Moisés. Solo quiero que vea esto. Y se levantó Moisés con Josué, ¿su qué? Su servidor. Ahora quiero que se imagine a Moisés. Tiene un servidor. No se dice Moisés es el siervo de Dios, pero no Josué. ¿Josué quién es? ¿De quién? No de Dios. Es de Moisés. Ahora quiero que se imagine cuál era el servicio que Moisés hacía, que Josué hacía para Moisés. ¿Qué era? Yo solo lo dejo a su discreción. ¿Qué cree que Josué hacía como servidor de Moisés? Véalo. Segundo pasaje. Hay muchos más, pero quiero que vea el segundo pasaje. Éxodo 33, 11. Y hablando Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven, diga conmigo, joven. Escucha, ¿cuántos años creen ustedes que tenía ese joven? Porque él salió de Egipto. Imaginémonos que salió jovencito, 15 años. Ya era un poco mayor porque cuando están en el desierto y Moisés dice hay que ir a reconocer la tierra, y toma a Caleb y a Josué y a reconocer la tierra, no era un niño. Y si 40 años estuviera en el desierto, aunque todavía no está en la tierra prometida, Josué no era un joven, no era un niño, no era era un joven de edad ya madura, seguro. Dice, y volvía al campamento, pero el joven Josué, y otra vez menciona su pasado, sus condiciones. ¿Hijo de quién? Hijo de Nun. ¿Quién era ese hijo de Nun para Moisés? ¿Su qué? Su servidor. ¿Y qué hace a ese servidor?
Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estamos hablando que era un servidor de Moisés, pero siempre estaba en comunión con Dios. Es una característica que veremos más adelante. Entonces, Josué inicia su ministerio sirviendo ¿a quién? A Moisés. Ahora, no fue un servicio ocasional. Por lo menos antes de que Dios lo llamara al ministerio, había servido 40 años a Moisés. No era de ya serví un año y ahora quiero ser el pastor de la iglesia de Benecer. Por favor. Ya serví un año, ahora quiero que usted me ponga como, no sé, el copastor. No. Moisés sirvió ¿cuántos años? 40 años. Ahora, en el reino, el servicio no es una actitud servil o despreciable. En el reino, el servir a alguien, a un líder, es tiempo de aprendizaje. Josué vio cómo el pueblo se levantaba y se rebelaba y vio la actitud de Moisés. Vio qué hacía Moisés. Veremos esas actitudes más adelante. Por ejemplo, cuando vio que se rebelaron, Moisés no le entró a la rebeldía. Él dijo, yo no le entro. Y sí, fue fiel e íntegro, leal a Moisés. De tal forma que toda esa generación que salió de Egipto rebelde, desobediente, definitivamente murió en el desierto. Y los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Y Caleb. Por la honra que le dio a Moisés, por la obediencia que le dio a Moisés, por la lealtad que le dio a Moisés y obviamente a Dios, por supuesto. Entonces, ¿qué aprendemos con Josué sobre el servicio? Que los grandes líderes primero aprenden a servir bajo dirección de un hombre de Dios. Los grandes hombres primero aprenden a servir bajo sumisión y dirección de un hombre de Dios. Que el servicio se hace en equipo y bajo la autoridad de alguien más. Y no es una etapa opcional. Es el fundamento sobre el cual Dios edifica un liderazgo sólido. Como dice el dicho, el que no aprende a obedecer, ¿qué? ¿Alguien recuerda eso? Dice el dicho. O el que no sabe obedecer, no sabe mandar. Entonces Josué siempre obedeció, siempre aprendió obediencia. Cuando Josué en el capítulo 1, ya tomando el liderazgo, él llama a los ancianos. ¿Y por qué los ancianos le obedecen? Porque los ancianos lo vieron obedecer. Si Josué hubiese sido un rebelde y entonces ya dice, ahora sí yo soy el líder, ahora quiero que me obedezcan, van a decir, no, un momento, Señor, si cuando tú eras discípulo no obedeciste, ahora tú quieres que te obedezcamos. Pues no. Pero como lo vieron obedecer, le obedecieron. Entonces el que aprende a obedecer, aprende a mandar, ¿cierto? Entonces con Josué aprendemos que el servicio bajo autoridad, lejos de ser un obstáculo, te prepara para futuras responsabilidades. Servicio es el camino hacia el liderazgo. Ahora, Jesús nos deja claro que la grandeza en el reino está en el servicio. La grandeza en el reino está en el servicio. Vamos a ver Mateo 20. Veinte, 25 dice: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los gobernantes.
O sea que no ha cambiado. Lo mismo. Y los que son grandes, ¿qué? Ejercen sobre ellas potestad, dominio, autoridad. Sí. Es un chiste eso de que el pueblo manda, es un chiste. Sigamos. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse ¿qué? Grande entre vosotros, ¿qué? Será vuestro servidor. Es el servicio lo que te hace grande. Es el servicio lo que impacta a las personas. Cuando su servidor era el presidente de la R, lo que yo hacía cuando la gente iba a comer, yo les daba las sillas. Hago un paréntesis. Cierto presidente llegó a cierto lugar y le tenían lo que le llaman ¿cómo se llama? El estrado y todo. Y él se sentó en una mesa fuera del estrado. Y le dijo el asistente logístico, le dijo: señor presidente, la mesa de la presidencia está lista allá. Y él dijo: momento, señor, la mesa del presidente es donde está sentado el presidente. ¿Está claro? Eso es un paréntesis. Cuando trataba o cuando tenía reuniones, lo que yo hacía era servirles. Y alguien me dijo: es que no, tú eres el presidente. Le dijo: precisamente por eso quiero servirles. Y aprenda eso, que lo que hace grande a alguien es ¿qué? Es más, se te pone en liderazgo, se te pone en un puesto, se te da un nombramiento. ¿Para qué? Para servir. En el reino es el servicio. En el mundo, en el sistema del mundo, el servicio es señorío, es ejercer poder, es mandar a la gente. En el reino, la grandeza está ¿en dónde? En el servicio. Y servir es la acción de ayudar a alguien, de que se sienta bien a alguien, es que alguien supere sus situaciones, circunstancias, que alguien se sienta bien. Si está de pie, pues le demos la silla, aunque sea la nuestra, pero que alguien se sienta bien. Yo no estoy aquí para ser servido, estoy para ¿qué? Eso dijo Jesús: servir. Ahora, no te olvides que tu servicio es para con tus hijos también. Cuando tú te levantas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú te cansas, estás sirviendo a Dios a través de tus hijos. Recuérdalo. Entonces, servicio no tiene que ver conmigo. Servicio tiene que ver con mi acción hacia los demás. Ahora, no perdamos de vista lo que es honra. Honra. ¿Qué será deshonra? Deshonra es menos precio. Menos precio. O sea, no valorarlo. Deshonra es menos precio. Deshonra es desprecio. Y honra es valoración. No olvidemos la diferencia de servicio y de honra. Honra es valorar. Ok. En el reino, entonces, quien sirve es un siervo. Y en el contexto bíblico, un siervo es aquel que no tenía derechos. Un siervo es un esclavo. Un siervo es el que beneficia a alguien más. Y Jesús dijo que Él vino no para ser servido, sino para ¿quién?
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dijo él, cuando se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos: si yo, el Señor, he hecho esto, ustedes tienen que hacerlo también entre ustedes, porque el que sirve es mayor. El que quiera un puesto mayor tiene que estar dispuesto a servir. Y yo quiero ver 3 excusas que Jesús presenta para no servir. Partiendo de Mateo 20, dice Jesús que el servicio, el llamado a servir es para todos. Mire, así que los primeros serán postreros, versículo 16, y los postreros primeros, porque muchos son, ¿qué? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos somos llamados a servir, pero pocos son los que cumplen con las cualidades para el servicio. Muchos son llamados a servir, pero pocos son los elegidos. ¿Por qué? Porque las excusas son muchas para el servicio. Hay una parábola en Lucas 14. Jesús va a exponer por lo menos 4 excusas claves para no responder al llamado al servicio. Es una parábola. Una parábola es una verdad celestial ilustrada con algo natural, algo de la tierra. Vamos a Lucas 14. Vamos a ver las excusas para no servir. Yo espero que no te encuentres en alguna de ellas. Si tú te encuentras en alguna de ellas, cambia esta mañana y sirve. No te estoy diciendo que seas el pastor de la iglesia. Ni siquiera estoy diciendo que seas el líder de un grupo, aunque es el llamado para ti. Primero comienza con tu casa. Primero comienza con tus hijos. Empieza a servirles ahí. Empieza a servir a Dios ahí. Algo que yo estoy olvidando es un devocional familiar, que ya pasaron 2 semanas, ya vamos a 2 semanas y estamos descuidando esa parte. Vamos a hacerlo, vamos a servir como padres y tener nuestro devocional familiar, ¿cierto? Ok, vamos a decirle a los hijos: oye, ¿cuál fue la lección de hoy? Vamos a servir. Vamos a Lucas 14. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, comida, diga comida. Jesús siempre habla de comida. Y es que saben, cena, comida es comunión. Santa Cena, comunión, relación, acercamiento. Es esa comunión. Los llamó a comunión. Los llamó a estar juntos. Hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? Diga conmigo: un montón. Ok. Versículo 17. Y a la hora de la cena, de la gran comida, envió a sus siervos a decir a los convidados: todavía los invitó, les hizo un WhatsApp, les dio correos. Y el día, eso lo hizo mucho antes. Y el día de la cena, a las 3, 4 de la tarde, no, en la mañana temprano, en la mañanita, en la mañana, ahorita van a ver por qué fue en la mañana. Muchísimo antes de la cena, envió y dijo: ya vengan, todo está preparado. Vamos a la primera excusa. Versículo siguiente. Y todos, diga todos, a una comenzaron a excusarse. El primera excusa, dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Por eso digo que fue por la mañana, muy tempranito. La cena era en la noche. Se les había enviado WhatsApp, correos y qué más, y voz y llamadas.
Y después se le envió a cada uno de manera personal. Fueron a su casa para decirles: no se olviden que hoy tenemos una cena, hay una invitación para ti. Y el primero dijo: he comprado una ¿qué? Una hacienda. No puedo ir, tengo que ir a verla. Quiero que me excuses ante el Señor, ante quien me está invitando. Hacienda implica negocios, bienes materiales, posesiones. Ahora, tener no es malo. Dile a tu vecino: debes tener, debes tener, debes tener. No es malo tener. Los bienes son una bendición de Dios. Pero quien tiene su prioridad en los bienes, en los negocios, no va a escuchar el llamado de Dios a la comunión, a la relación, al servicio. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Diga conmigo: los bienes son una bendición. Pero escucha, tú no puedes reemplazar a Dios por los bienes. Tú no puedes dejar la fuente de la bendición para concentrarte en los medios. ¿Está claro esto o no? ¿Cuál fue la primera excusa? Los bienes, lo que he comprado, mis negocios, mis posesiones. Versículo 19. Vamos a la segunda excusa. El otro dijo: ¿qué? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueyes, yuntas, implica trabajo. Trabajo. Diga conmigo: el trabajo es una bendición. Hace 44 años llega un guatemalteco al seminario donde estudiaba, muy guapachoso y muy así, y alegre y todo, y empieza. Dice, y me recuerdo un poco, no volví a escuchar eso, pero se me quedó: yo soy el negrito del batey. Para mí el trabajo es un enemigo. No sé si lo escucharon. ¿Alguien recuerda esa canción? ¿No? A ver, levánteme su mano. ¿Quién lo? ¿Sí? ¿Sí la canté correcto? Ok. Para mí el trabajo es un enemigo. Yo dije, no iba a decir su nombre, pero bueno, porque vive. Dije, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues sí, yo no voy a estudiar, yo no voy a esto, no aquello. Está bien. Segunda excusa: el trabajo. El trabajo es una bendición, no es una maldición. ¿Es una qué? Bendición. El trabajo fue creado de parte de Dios al hombre mucho antes del pecado. Antes del pecado se le dijo al hombre: debes labrar la tierra. Y la Biblia dice que el que trabaja, que el que no trabaja, que no coma. Entonces el trabajo es un medio de Dios para bendecir tu vida. Es un medio. Pero muchos ponen excusas para no escuchar el llamado de Dios, poniendo el trabajo en primer lugar. El trabajo es prioridad, pero no puede reemplazar el llamado de Dios, o no puede reemplazar a Dios y las cosas de Dios en tu vida. Mateo 6:33. Busca ¿qué? Primeramente todas las cosas del reino. Todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra y la comunión y todo, busca primero eso, y las demás cosas ¿qué? Vendrán por añadidura. Entonces ya tenemos 2 excusas: los bienes, las posesiones, y ¿qué más? El trabajo. Tercera excusa, vamos al versículo 20. Y otro dijo: acabo de
casarme. Pues podía llevar a la chica a la cena, ¿no? Yo digo, se ahorraba la cena de ese día. Yo digo, o sea, se ahorraba mucho. Y además iba a presumir a su chica, ¿sí o no? O la chica a él. Acabo de casarme y por lo tanto, ¿qué cosa? No puedo ir. ¿Qué implica la tercera excusa? La familia. La familia. Diga conmigo, la familia es una institución divina. La familia es una creación de Dios. Es una bendición la familia. Pero la familia no puede reemplazar a Dios. La familia es una prioridad. Eso sí, es una prioridad. Tu familia es una prioridad en tu vida, pero no puede reemplazar a Dios. Hay una cuarta, hasta ahí le paramos, pero hay una cuarta excusa. Englobando las tres excusas anteriores, hay una cuarta. ¿Alguien puede decirme cuál será la cuarta excusa? Para no estar en comunión con Dios, para no recibir el llamado de Dios, para no hacer aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál será la cuarta excusa? De las tres, ¿cuál usted cree que será la cuarta? Dígame. No quiero. No tengo conocimientos. Para mí es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo otras cosas que hacer antes del llamado. Quien no tiene tiempo para Dios, su prioridad no es Dios. Quien no tiene tiempo para las cosas de Dios, rechaza las cosas de Dios. Y escúchame esto. Dios da tiempo para quien lo pone a Él como prioridad. Y Dios actúa de manera sobrenaturalmente cuando tú le pones a Él, en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia. Cuando tú pones a Él en primer lugar sobre eso, Dios te da la gracia y te hace capaz de hacer aquello que en tus fuerzas no puedes hacer. Porque está escrito, busca ¿qué? Primero el reino de Dios, el señorío. Él es el rey. Primero ponlo a Él, su voluntad, su palabra, sus cosas, primero a Él. Y dice la escritura, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces la gracia de Dios es la capacidad divina para llevarte donde tus fuerzas, tu inteligencia, tu carisma no pueden llevarte. Y cuando Dios te lleva a esos lugares donde tu capacidad, tu carisma, tu entendimiento, tus conocimientos no pueden llevarte. Y cuando Dios te pone en ese lugar, Él te da la gracia para que tú puedas ser capaz de hacer las cosas en ese lugar. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, ahora, escuchen. Por ejemplo, Josué fue un gran líder, pero se dice que era hijo de ¿quién? ¿De un qué? Esclavo. Josué está escrito en la palabra. Le dice Dios: como estuve con Moisés, ¿qué cosa dice? Yo estaré contigo. Solo vamos, solo obedece, solo búscame a mí primero. Haz lo que yo te digo y yo haré lo que tus fuerzas no puedes hacer. Daniel, un chico esclavo en Babilonia, fue un gran líder, un gobernador de Babilonia. ¿Por qué? Porque en él había otro espíritu, el Espíritu de Dios.
José en Egipto, un chico esclavo también, un chico vendido por sus propios hermanos, se convirtió en el segundo de Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. No sé si alguien me está escuchando esta mañana. ¿Qué es lo que Dios está diciéndote esta mañana? Ponme a mí primero y yo me encargo de lo demás en tu vida. Si tú quieres hacer la cosa en tus fuerzas, está bien, no cuentes conmigo. Y sin Dios no llegamos lejos, señores. Es Dios quien da la gracia. Yo soy hijo de campesino. Yo no tengo habilidades que me hagan capaz de pararme en el Estadio Azteca con 100,000 personas. Pero que es la gracia de Dios quien hace posible todo eso. Mientras yo estuve en casa de mis padres, solo llegábamos a una bicicleta, señores. Ni carro teníamos. Yo nunca pude ir junto a mi padre, él manejando un auto, nunca. Solo eran los dos burros, el uno y yo en otro burro. Nunca carros. Pero ahora no le digo que estamos cansados de viajar en avión, pero la verdad es que ya nos es un poco, ¿cómo se llama? Crisis. ¿Cómo? Pesado, ya tedioso, ya otra vez. Pero cuando te das cuenta que es la gracia de Dios, que puedes cruzar 3 veces el Atlántico, y que puedo decirles, he estado en Ámsterdam, he conocido la casa de no, pero ¿cómo se llama? Ana Frank, donde estuvo Ana Frank, España, y obviamente África. Y cuando todo ves esto, dices, ¿qué hice para merecerlo? Te das cuenta, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Porque está escrito, Pablo lo enseñó y lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú pones a Dios primero, escúchame, le dije a mi esposa desde mucho antes, a mi hija, que vieron mi certificado de secundaria y me dicen, oye, ¿y por qué un 7 aquí? Y le dije, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo no fui un chico brillante en la escuela. Y no brillante en el sentido del papel. Si tú ves mi certificado, digo, Dios, sí pasé, sí obtuve el certificado, sí entré al siguiente nivel, sí, claro. Pero le dije, ¿cómo voy a captar al 100% un niño de 11 años, 12 años, levantándose 4:30 de la mañana, irse a la escuela sin desayunar, estar allí en el salón antes de las 7 de la mañana sin desayunar y medio dormido y no desayunado, no nada? ¿Quieres que capte al 100%? Pues no porque era burro, no porque no podía, sino porque sencillamente las condiciones no habían. Y muchas veces me fui sin desayunar, y muchas veces 1, 2 veces a la semana no comía. Hasta llegar, salía a las 3 de la tarde de la escuela, llegar hasta las 5 de la tarde, apenas desayunar esa hora, en pleno desarrollo. Mis hermanos, pues fue la gracia de Dios que me dio entendimiento. Muchas veces al escuchar a los maestros de matemáticas, estudié en la ciudad de Toluca, a ver los maestros de química y las fórmulas y para acá, y dije, no le entiendo nada, y tienes que ir a llorar en vez de abrir los libros. Se los digo,
Ir a llorar allí en la cama y decir: Dios, no puedo, no sé, no entiendo. Y de pronto un velo se abre así y dices: wow, ya lo entendí, ya lo comprendí, ok, gracias. ¿Sí me explico? Pon a Dios primero y Él te dará la capacidad. Yo de ahí pude decir que Adán y Eva, antes de la caída, tenían mejor la mente, o tenían no sé, 100 o 1000 veces más que Einstein, que puso los nombres ese dijo: ese de 2 orejas se va a llamar burro, ese de 4 patas, todos tienen 4 patas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, me explico. Tenía la capacidad de ponerle nombre a los animales y a las plantas. Una capacidad enorme que la perdió cuando cayó de la gracia. Le decía a alguien, platicando con alguien, le decía: ¿qué rama estudia la antropología? La antropología dice que el hombre tiene etapas, y que el hombre es marcado en una etapa, la etapa de las cavernas, la etapa del fuego. Y si esto es verdad, en los estudios antropológicos, yo digo, estaba en el palacio, en la gloria de Dios, y cayó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que tuvo que ir a vivir en las cavernas, sin la gracia, sin la bendición de Dios. Y si eso es real, entonces empezó Dios a hablar con él, empezó Dios a tratar con él, y él empezó a reconocer su situación y empezó a subir, a subir, a subir. Tengo esa convicción en mi experiencia. Métete con Dios y Dios te dará capacidad, te dará habilidad, te dará entendimiento, sabiduría. Él lo hará, porque Él dice en su palabra: busca primeramente el reino de Dios, y las demás cosas Él las añadirá. Él tomará el control. Y Pablo dice: todo, exceptuando los estudios. ¿Eso es real? ¿Qué es todo? ¿Hasta manejar un camión? ¿Por qué no le entras al siguiente nivel de trabajo? Es que no sé. Éntrale, busca a Dios y éntrale. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué excusas tienes para no servir a Dios? ¿Qué excusas tienes? ¿Tus bienes son una excusa para servir a Dios? ¿Quién te dio los bienes? ¿De dónde viene la bendición? ¿Y qué te llevarás cuando te marches? ¿Tu trabajo es una excusa para servir a Dios? ¿Para honrar a Dios? ¿Para iniciar tu servicio en tu casa? ¿Es una excusa? ¿Quién te da las fuerzas para el trabajo? ¿Quién te da la bendición del trabajo? ¿Tu familia es una excusa para servir a Dios? Estoy preguntando solamente. ¿Quién te dio tu cónyuge? ¿Quién te dio tus hijos? Y los casados, digo, los solteros, ¿quién les dará su cónyuge? Entonces escucha a Dios. Y para estar terminando, ¿por qué no sirves a quien te salvó? A quien te perdonó. Y voy a ser claro y práctico. ¿Por qué no sirves a la iglesia donde tú recibes edificación, una palabra de ánimo, de consuelo, de compañerismo, donde recibes enseñanza,
donde tu espíritu es edificado para afrontar las situaciones del día a día, donde recibes herramientas para ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. ¿Por qué no sirves a la casa donde recibes edificación para tus hijos y para conservarlos hacia la eternidad? ¿Por qué no lo haces? Llamamos a grupos pequeños para edificarte, para que sirvas a alguien. Y muchos no escucharon el llamado. Espero que a partir de hoy lo hagas para tu bien. Sirve a Dios a través de la gente. Servir a Dios a través de la gente no es perder tiempo, no es perder dinero, no es tirar esfuerzos a la basura, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Dios te dice: ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Aprende a depender de Dios, honrándole, sirviéndole a Él primero. Ahora, no te estoy pidiendo que seas líder de un grupo, te estoy pidiendo que empieces a servir en tu casa. Esta semana vamos a pararnos los padres y decir: a ver, hija, a ver, Sabdi, ven para acá, a ver, esposa, vamos a estudiar la Biblia juntos, no cada quien hace su devocional, pero ahora juntos, una vez a la semana. ¿Está bien claro eso? Bueno, ¿quiénes se van a unir conmigo? Pónganse de pie. Yo quiero valientes hoy. ¿Quién se van a unir y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Cierto? Ok, los que no se pararon, gracias, ven, sí, siéntese. Bueno, no se pararon, o sea, ¿qué podemos hacer, hombre? ¿Qué podemos hacer si no quieren? Si no quieren. Hablando de no querer, iba a decirles algo, pero mejor no les digo. Una anécdota de mi abuelito que dice: ustedes, dice mi abuelito, llegábamos ahí, había baldíos alrededor de su casa y le hacíamos cada cosa, el balón para acá y para allá, esto, lo otro, y nos llamó: vénganse para acá, mis primos y yo, mi hermano y 2 primos más y otros niños por ahí. Les dije que no lo hicieran otra vez y lo hicimos otra vez. Y dice: mira, nos dijo, el burro, dice, ese no comete el mismo error 2 veces en el mismo lugar. Y eso es serio, hermanos. El burro no comete el mismo error 2 veces en el mismo lugar. Si el burro tuvo una mala experiencia en un pasadito o en un barranquito o en un pozo hermano, no lo vuelves a hacer pasar por ahí. Por eso se llama burro, porque se va a echar, pero no va a pasar, no va a cometer el mismo error 2 veces. Y mi abuelo dijo: pero ustedes sí. Ese fue. Ahora, yo te animo a que le des a Dios la oportunidad de intervenir en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, escuchando el llamado a servirle. Sirve a otros. Sirve a otros. Un alma es tan preciosa y tan valiosa para Dios que cuando tú sirves a alguien, cuando tú levantas a alguien, hablando de tus hijos que son tan valiosos, tu esposa, tu esposo, hablando de alguien más, otra persona, tu vecino, tú lo levantas, tú le compartes el evangelio, tú salvas a través de el darle el evangelio a esa persona. Dios valora tanto ese trabajo porque es de gran valor esa alma, de tal forma que Él te paga de acuerdo al valor de esa alma, aunque usted no lo crea. No sé si me expliqué, pero la idea, entonces, Dios paga el precio del alma. El Estado no paga, tu trabajo no paga, pero Dios paga,
Porque está escrito: todo lo que hagas de palabra, de hecho, hacedlo para el Señor, porque del Señor mismo, ¿qué cosa? Recibirás la recompensa. Y un vaso de agua no pierde recompensa delante de Dios, ¿cierto? Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor. Búsquenme este texto: de amor para los santos. Dios no olvida el trabajo de amor que hacemos para los santos. Él no es injusto. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? Hebreos 6:10. Quiero que lo veas. Porque alguien dice: no, pues que hacer líder, hacer esto, aquello. No, yo no tengo tiempo. Mis bienes, mi trabajo, mi familia, no tengo tiempo. Y Dios dice: yo quiero que me des tiempo, yo quiero que me sirvas, yo quiero que seas líder. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué cosa? Vuestra obra, vuestro trabajo. Cuando hablamos de obra en el sentido de albañilería, ¿qué se dice? La obra. Cuando hablamos de la obra, ¿de qué estamos hablando en el sentido de la albañilería? De la construcción. Mi padre fue albañil y yo a los 14 años yo era ayudante de albañil. Y hermano, le dije a mi papá: dame chance, necesito lana para la escuela. Me dijo: está bien. Hermano, en la que me metí. Es difícil, y fue por 3-4 años en las vacaciones. Entonces, cuando hablamos de la obra, hablamos del trabajo difícil, complicado, donde tus manos empiezan a pelar y a salir a sangrar en las yemas. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra. Dice, olvidar vuestra ¿qué? Obra, trabajo, esfuerzo. Y el trabajo de amor que habéis, ¿qué cosa? Mostrado hacia su nombre. Habiendo ¿qué? Servido a los hermanos, a la gente, a la iglesia. Dios no es injusto para olvidar el esfuerzo, el trabajo, las mojadas, el caminar, las sudadas para ir a edificar un alma. Dios no olvida eso. ¿Quieres la bendición de Dios? Sírvele. ¿Quieres que Dios intervenga en tu vida? Dile a tu vecino: sírvele. Dile. Termina con esa actitud de que otros sirvan, que otros lo hagan. Le voy a contar una anécdota que contó el padre de este niño, aunque eso sucedió en Estados Unidos. Un papá dijo una mañana, un sábado por la tarde, por la noche, le dijo a su hijo: ¿sabes qué, hijo? A mí me enseñaron que pues hay que ir a la iglesia, y ya tengo muchos años desde que me casé con tu madre. No vamos a la iglesia, y mañana vamos a la iglesia, le dijo. Porque yo soy niño de iglesia y tú tienes que crecer como iglesia también en la iglesia. Bueno, ya fueron los dos. La mamá no quiso ir. No sé por qué las mamás son más rebeldes. Y no es cierto eso no es cierto. Eso no es cierto, dije. Eso no es cierto. Fueron el niño y su papá. Y llegaron a una pequeña iglesia. Se sentaron, escucharon el sermón, las alabanzas. Ya se salieron, terminó la reunión, se fueron. Y le dice: hijo, ¿qué tal te pareció la reunión? Dice: yo hubiese predicado mejor que el pastor. O sea, el sermón que de verdad, ¿no? Dice: ¿y la alabanza? O sea, hijo, ¿te gustó la alabanza? El niño dijo: pues me pareció bien. No, hijo, hay músicos que tocan mejor que esos. Otra cosa hizo el papá. Dice: qué sillas tan duras. Y empezó a quejarse de todo. Y le dice: papá, ¿tú quieres recibir más con los 20 centavos de ofrenda que diste? Y le dice: yo creo que también ellos, que tienen bancas malas,
mal sonido, malos músicos y mal predicador, es porque no están dando, dijo él. No están sirviendo. Papá, no te quejes. Sirvamos a la iglesia, dijo él. Vayamos y sirvamos a la iglesia y hagamos lo mejor. Deja entonces de decir que otros lo hagan, que otros sirvan. Es tiempo de levantarte a servir cuando tú veas la necesidad. Amén. Es tiempo de levantarte a servir cuando tú veas la necesidad. El verdadero legado no está en lo que hacemos para ser recordados. El verdadero legado estará en hacer para que otros continúen la obra que nosotros iniciamos. ¿Sabe mi esposa que hace unos 30 años le dije, recibo una clase de un pastor, un maestro, el profesor Ruiz? Nos pasa unas fotos en un aparatito redondito con una luz y va pasando unos rollos, como rollos de cámara. En ese entonces, muchos no conocen eso, ¿verdad? No saben qué es eso. Pero no sé cómo se llamaba el aparatito ese. Como proyector, pero tiene un nombre. Pero pasaba y dice, muchachos, les quiero decir que la iglesia me envió a un viaje. Estuve en Grecia y esta piedra, así como nos muestra la piedra, dice, esta piedra dice, aquí estuvo el apóstol Pablo. Yo le dije a mi esposa, yo voy a ir a hacer un viaje del apóstol Pablo. Y ahora me dice, mi hija me dice, pues apúrate, dice, porque no la vas a lograr. Y le digo, pero quiero hacerlo. Y me dice mi esposa, pues hazlo tú. Dice, yo te encuentro en avión. Dice, porque a mochila no, para nada. Menos a esas alturas, me dice. Pero sabes, ¿a dónde quiero llegar? Hay 7 iglesias en Grecia. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Y yo quiero ir a verlas, ver las ruinas. Y si Dios me permite llegar a verlas, me voy a preguntar en mi espíritu, aunque ya no me siento grande, pero no me quedan muchos años de fuerza. Pero quiero preguntarle y decirle, Señor, ¿por qué ya no hay iglesias como las del Nuevo Testamento en Grecia? Y creo que la respuesta será, es porque que la gente no dejó un legado. Y yo me pregunto, después de que ya no estemos, usted y yo, o yo no esté como pastor, o ya no esté aquí, la iglesia de Benecer seguirá firme como testimonio a lo que están a su alrededor. Eso ha sido mi pregunta. ¿Y cuál será tu respuesta? Bueno, ya no la iglesia, tu familia será cristiana después de ti. Tus hijos, tus nietos seguirán la fe, tus sobrinos seguirán la fe. O nos preguntaremos, o la gente se preguntará, pues sí, allá en los años 20, 25 hubo un creyente fiel de una iglesia, que había una iglesia, que por cierto, el edificio, pues creo que ya lo tiraron o algo así, ya está todo viejo y mojoso ya. Pero en ese entonces, hace unos 40, 50 años, si Jesús no viene, dirán, pues sí había, sí se congregaba. Era un chico de unción, un chico que le echaba ganas, o una mujer que llegaba todos los domingos a la iglesia. Pero hasta ahí. Solo me cuentan que era mi tía abuela que iba a la iglesia, pero pues hasta ahí yo no conozco nada. Aunque por ahí me encontré una Biblia ahí que tenía su nombre.
¿Sí? Pero hasta ahí nada más. ¿Qué será de ti, de tu legado? Ponte de pie, por favor. El Mar Muerto es un mar que está a nivel abajo de los mares a su alrededor y solo recibe agua del río Jordán y no deja salir nada, no da nada. El Mar Muerto no da nada, está tan muerto que no hay vida, porque solo recibe y no da. Si tú solo recibes estudios, prédicas, atención en la iglesia y no das, tus habilidades, tus dones, tus capacidades van a menguar. Y yo te animo a que tomes decisiones firmes de servir. Dios llamó a Josué porque él tenía la decisión o la actitud de servir. Crea tu rostro esta mañana. Pregúntate, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Solo levantarte temprano, ir al trabajo, regresar bien cansado? Al otro día es igual. Y un día terminar tu vida totalmente agotado, cansado. ¿Es el propósito de tu vida? ¿O Dios te dio la vida porque tiene un propósito para ti? Él quiere llamarte a que tú le sirvas como un buen padre, como una buena madre. Dios te salvó en esta congregación, Dios te trajo a esta congregación porque Él quiere que tú le sirvas. Él te dice esta mañana: solo tengo tus manos para tocar vidas. Solo tengo tu voz para usar tu vida. Termina la actitud de que otros lo hagan. ¿Quién irá? Fue la pregunta de Dios a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Esta mañana escucha el mismo llamado. ¿Quién irá? ¿Quién lo hará? Ya está bien de excusas. Baja la guardia y deja de excusar. Deja de poner tus bienes en primer lugar, tu trabajo en primer lugar, tu familia en primer lugar. Eso es necesario, que pongas atención en tus bienes, en tu trabajo, en tu familia. Es necesario, pero no poner a un lado a Dios. Inclúyelo en tu trabajo, inclúyelo en tu familia, inclúyelo en tus bienes. Y empieza a servir en el área de tu asignación. Si tu excusa es no puedo, hay preparación para ti. Si tu excusa no sé, hay preparación para ti. Que tu excusa no sea no tengo tiempo. Que tu excusa no sea no tengo tiempo.
Dice Dios: quiero bendecir tu vida. Quiero intervenir en tu familia, en tus negocios, en tus finanzas, en tu salud. Dame la oportunidad. Sirviendo en primer lugar, de manera apasionada. Dios te dice esta mañana: sirve a otros, lidera, edifica a otros. Dice el Señor: esos otros son muy valiosos para mí. Y te dice esta mañana: yo no olvidaré la obra de amor y trabajo que hagas a los santos. Yo no me olvidaré. Dame la oportunidad de intervenir en tu vida, sirviendo a otros. Y deja las excusas. ¿Qué harás ante el llamado de Dios? ¿Qué harás ante el llamado de Dios? Año del llamado. Año del llamado. Año del llamado, de la autoridad y de la bendición. Dios dice: quiero bendecir tu vida. Dame la oportunidad. Y una manera que quiero bendecir tu vida es que tú abras la puerta del servicio. Anímate.